Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Santiago Fernández del Castillo. Él es cofundador de una empresa que se llama Penta, pues un emprendimiento interesante. Ya ve que los viernes particularmente nos gusta hablar con emprendedores. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte. Y tienes un emprendimiento bien interesante. ¿De qué se trata Penta? Bueno, primero que nada, gracias. Somos una empresa, somos una consultora de analítica deportiva. Utilizamos inteligencia artificial para darle, pues para informar la toma de decisiones dentro de organizaciones deportivas. Actualmente trabajamos únicamente con clubes de fútbol. Es un poco como la película de Moneyball, no sé si la has visto, Sí, Rodrigo. claro. Es un poco como eso. A mí me gusta decir que hacemos lo mismo. Las únicas diferencias es que nosotros lo hacemos en fútbol y no nos parecemos a Brad Pitt. Claro, Pero sí es sacar. exacto. Oye, ¿y cuál es el tipo de análisis que hacen? Digamos, en Moneyball, tiene tiempo que la vi, leí el libro, además es de Michael Lewis, un espléndido periodista que ha escrito muchos libros, que además luego se convierten en película, pero ahí pues hacía el protagonista Brad Pitt un análisis estadístico y descubría en dónde había verdaderas joyas en cuanto a jugadores de béisbol. Ocurre lo mismo en el fútbol soccer, sobre todo porque pues es un deporte no estoy seguro, no tan estructurado, hay partes, componentes más discrecionales, pero obviamente pues hay un fenómeno matemático ahí. ¿Qué encontraron y qué resultados les ha dado? Pues sí, ese es uno de los grandes retos, el que, como bien dices, no es un deporte tan estructurado y es un deporte mucho más dinámico el fútbol. Es uno de los grandes retos. Lo que nosotros hacemos es similar a lo que hacen en la película de Moneyball. Buscamos jugadores que el mercado quizá esté ignorando, que estén infravalorados por el mercado, pero que estadísticamente aparezcan muy arriba. Te pongo un ejemplo. Si yo te pregunto cuál es el... O sea, si yo te pregunto si te acuerdas del gol del Chucky Lozano, creo que no te tengo que decir ni de qué gol estoy hablando, ¿no? Claro, Creo que a tu mente el gol contra Alemania en el Mundial de Rusia. ahí estaba. Pero si yo te Sí. ya, bueno, más razón te vas a acordar, pero si yo te pregunto quién le quitó la pelota a la selección alemana al principio de la jugada, ¿me puedes decir con total seguridad quién fue? No, ni idea. No, y es normal, o sea, nos pasa que nos acordamos del que dio el gol, nos pasa que nos acordamos del que dio la asistencia, pero lo que tratamos de hacer con la estadística es darle crédito a gente como Héctor Herrera, que en este caso es el que quitó la pelota, y pues poder cuantificar su impacto, ¿no? Él quita la pelota, hicimos el cálculo hace un par de meses, y recupera 30% de la probabilidad de gol. O sea, Órale. Alemania en ese momento 30% de la probabilidad de anotar en las siguientes 5 jugadas. Héctor Herrera le quita la pelota y entonces es cuando empieza la jugada con la que Chucky acaba con ese golazo que todos recordamos, pero normalmente no nos acordamos de estos actores que son igual de importantes que la persona que metió el gol. Entonces lo que hacemos es eso, darle estas medidas de impacto a los jugadores que luego pasen por debajo del radar e informar a los clubes de, oye, sí está la persona, el jugador que metió muchos goles y metió muchas asistencias, pero también están estos jugadores que los medios no están agarrando, también están estos jugadores que en las estadísticas convencionales no salen muy arriba, pero que según nuestros modelos matemáticos tienen un impacto muy positivo en los equipos. Qué interesante. Oye, ¿y cómo funciona? Primero, se acercan, obviamente, ya Moneyball creo que les allana el camino, entonces, en términos de decirle a un equipo, aquí hay valor, pero ¿cómo ha sido y sobre todo cómo ganan dinero ustedes? Porque me puedo imaginar, como en muchos deportes de larga tradición, pues habrá los que digan, y lo vemos en Moneyball, ¿no? Los que dicen, oye, estos chavitos no tienen ni idea, pues esto no es una película. ¿Cómo ha sido eso y sobre todo cómo ganan dinero ustedes o en qué etapa están de ello? Sí, bueno, ha sido un reto enorme. La verdad es que tú creerías que el caso de éxito de Moneyball pues nos abriría las puertas, pero fíjate que no. Los equipos, como bien dices, les ha costado pues confiar en los datos, y como en cualquier industria, ¿no? Cuesta confiar en los datos después de décadas trabajando en la industria y de desarrollar esta intuición, que llegue alguien, aparte un nerd que estudió matemáticas, 5 nerds que estudiaron matemáticas, a decirte, no, pues fíjate que la probabilidad y las medias cuesta trabajo confiar en eso después de que llevas décadas trabajando tú en el fútbol y creando esta intuición. Eh, por suerte Tigres nos abrió las puertas hace año y medio, llevamos año y medio trabajando con Tigres. Nosotros, bueno, pues cobramos nuestros servicios, así como ganamos dinero, cobramos una iguala mensual. Eh, y,
Y esa ha sido la primera barrera, ¿no? El tema de la intuición. Y la segunda barrera, o sea, de que no confían en decisiones basadas en datos. Tigres sí, y bueno, hemos ido aprendiendo muchísimo gracias a ellos. Y la otra gran barrera que existe en la industria, yo creo que de toda la inteligencia artificial y de todos los datos, pero específicamente en el fútbol, es la falta de datos, ¿no? No puedes hacer Ujú. ciencia de datos Sin sin datos. datos. Y los datos hoy en día son muy caros, en todas las industrias, pero en particular en el fútbol. Tigres en particular contrata sus datos de un proveedor inglés, otros equipos de México también lo hacen, pero muchas veces hemos tenido el interés de los equipos y llegamos y pues no tienen datos, entonces hay que ponerse creativos y hay que empezar a buscar alternativas, pero esos son los dos grandes retos, el tema Oye, de claro. datos. ¿Y qué datos tienen que no son públicos? Porque uno pensaría que en el fútbol, en equipos grandes, pues están visibles, ¿no? Tú puedes analizar prácticamente cualquier juego y cuestión de medir, obviamente para modelos grandes como el que seguro usan, pues necesitas mucho más datos, pero parte podría ser tenerlos en esto que estamos hablando de Moneyball. Decíamos, el béisbol es mucho más estructurado, hay un montón de datos, pero ¿cuáles son los datos que tienen ellos que no son públicos y que ahí se convierte en la barrera de entrada? Pues, a ver, son datos públicos al final, porque como bien dices, son datos que están en el broadcast, ¿no? Tú los puedes, incluso tú y yo viendo un partido podríamos recopilarlos, pero bueno, te quiero ver recopilando 400 partidos de Liga MX y luego 400 partidos de Paraguay y luego 400 partidos en Perú. Esos son los datos con los que Ah, cuentan algunos ellos. equipos. No son completamente propietarios ni privados, los tienen otros equipos. El gran diferenciador está en cómo los analizas, en qué modelos usas y qué preguntas estás buscando responder. Ah, pues podrían hacer un esquema como el de. En un momento viene el director de Amazon, pero ya ves que ellos hacen como que outsourcean y estoy seguro que habría gente que si le pagas, pues, no sé, $1 por ver un partido y que te dé todos los datos, a lo mejor se logra, ¿no? Porque vaya reto. Oye, y brevemente preguntarte, Santiago, ¿qué arroja la matemática? Sobre todo porque decía yo, el fútbol soccer es discrecional. Hay obviamente asuntos, pues, no sé cómo clasificarlos, es difícil hacer un señalamiento. Sí, pero sí de repente uno piensa, oye, este partido estaba medio arreglado. Y obviamente si ustedes tienen tanta data, también tienen una aplicación en el tema de las apuestas, pero han encontrado esta discrecionalidad. O sea, me acuerdo mucho que cuando leí cuando salió el libro Star for Economics y hacían un análisis del sumo y decían, pues hay obviamente se puede notar estadísticamente cuando había una suerte de pelea arreglada, no en un sentido de intercambio de dinero, pero arreglada en el sumo. Y yo me ponía a pensar y decía, pues seguro en el fútbol pasa lo mismo. ¿Lo encuentran? Pues mira, no es una pregunta que respondamos dentro de los clubes, Claro. pero sí existen estos modelos. Las casas de apuestas son muy buenas, mando probabilidades. Yo creo que los mejores estadísticos del tema deportivo y están en las casas de apuestas buenísimas estimando estas probabilidades, pero sí se pueden encontrar casos atípicos, así se pueden encontrar, tú puedes medir, puedes simular miles de veces un partido y puedes saber cuál era el resultado esperado, el resultado más probable y ver qué tan atípico resultó un Un, resultado para Claro. Sí, entrar a investigar. porque habrá clubes que no tienen visibilidad, ¿no? Y ustedes les pueden dar luz de ello. O sea, donde le dices, oye, aquí salió totalmente el parámetro, esto no se explica por un tema matemático, sino por algo más. Y entonces al club le puede servir, ¿no? Porque a veces, pues no están necesariamente conscientes de lo que, digamos, de estos componentes, o no lo sé, ¿no? Pero es interesante. Santiago, está fantástico tu emprendimiento. Ojalá volvamos a hablar pronto porque, bueno, pues es muy breve en esta entrevista platicar a profundidad de lo que están haciendo, pero me parece increíble. Me faltó preguntarte cómo nació la idea, etcétera, pero espero volvamos a hablar después. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Ahí escuchamos a Santiago Fernández del Castillo, cofundador de Penta.